Los parámetros curriculares orientan la construcción y desarrollo de la asignatura Lengua y Cultura Indígena, que debe ser diseñada, implementada, desarrollada y evaluada ahí donde haya el 30% de personas hablantes de una lengua originaria. No es un proyecto más, no están fuera, están dentro. Y tenemos que acostumbrarnos a reconocer que las innovaciones no vienen de la escuela regular hacia los servicios de educación indígena o hacia los servicios de educación especial, que la innovación viene de la atención a la diversidad y que había que recordar lo que pasó en el siglo pasado con el proyecto Escuelas Rurales. Habría que recordar la construcción de los guiones didácticos, habría que recordar la experiencia que nos dejó la masificación de la escuela primaria con las misiones culturales. Es ahí donde el método de proyectos, donde la atención a los grupos multigrado cobra sentido. Atender a más de un grupo de personas en un mismo espacio, con diferentes contenidos, diferentes estrategias, diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Antes que educación indígena y educación especial nos pregunten cómo le hacemos para trasladar la innovación, yo les propongo que les preguntemos cómo le han hecho para la atención a la diversidad desde el enfoque inclusivo. ¿Cómo le hacen para trabajar con la diversidad atendiendo a esos rasgos sensibles del grupo de personas con el que trabajan? Porque de ahí viene la innovación, de ahí vienen los métodos de proyectos, de ahí viene la mirada del enfoque inclusivo que nos considera a todos distintos en la diversidad y por eso la diversidad nos une. Los referentes, desde que empezamos este ejercicio de construcción que nos llevó por fin, después de 20 años de intento, a tener un plan de estudios único para la educación básica y por primera vez un documento académico normativo para preescolar. Preescolar no está solo, forma parte de la educación básica. Por primera vez en su vida tiene un plan de estudios, no solamente un programa. Y ese programa de estudios, ese plan de estudios, es el documento normativo que rige la vida académica de todos los planteles del sistema educativo nacional, públicos y privados, de todos los servicios. Recuerden que hay que empezar a pensar distinto. De acuerdo con la ley, ya no hay modalidad, la modalidad como la concebimos ya no existe. La modalidad es escolarizado o es escolarizado, nada más. Lo demás son servicios. Servicios de educación especial, servicios de educación indígena, servicios de educación general, técnica o telesecundaria. Y había que preguntarle a la telesecundaria, con la mirada de general e indígena, ¿cómo le hacen para establecer esta relación de empatía y significado, del reencuentro con la otredad, que son los adolescentes, para obtener el logro que tienen y para reconocer que el servicio generalmente tiene éxito? ¿Qué ocurre en telesecundaria que debería ocurrir en los demás servicios? ¿Y qué ocurre en los demás servicios que deberíamos trasladar a telesecundaria, educación especial y educación indígena? Con una sola mirada, el Plan de Estudios 2011. Esa es la mirada y los elementos para su ejecución, los principios pedagógicos, que fueron construidos en su conjunto siempre con la mirada sensible de los secretarios de Educación Pública de los 22 estados agrupados en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el CONAED. Si ustedes le dan una revisada al acuerdo 592, en el último párrafo de la primera parte dice que todos y cada uno de los pasos que tomamos para la reforma integral de la educación básica fueron consultados y aprobados por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. La reforma, la puesta a prueba de unos grados, la modificación del acuerdo 200, la implementación en el número de escuelas. Y para ello, en diciembre del año pasado, el CONAEDU aprobó que iniciáramos desde septiembre la aplicación de
la cartilla de educación básica en aproximadamente 7,000 escuelas con la impresión y distribución de 200,000 cartillas en fase piloto. Y que a partir de eso el reto fue, y el acuerdo con el grupo de las 3 instituciones, pero fundamentalmente la de GAIR, que para marzo de este año deberíamos tener informe de la puesta a prueba, el diseño definitivo y el acuerdo que sustituiría al 200, fundamentalmente porque era indispensable que en marzo se empezara la impresión de la cartilla para estar en condiciones para el próximo ciclo escolar de atender con la cartilla a un poco más de 25 millones de estudiantes que constituyen la matrícula del sistema de educación básica. 25 millones, y cada uno de esos 25 millones deberá tener el documento para el registro y para la información del logro del aprendizaje. Después, en marzo de este año, la CONAEDU tomó nota de que ya estábamos aplicando la cartilla en las 32 entidades federativas y que estaban participando escuelas de preescolar, primaria y secundaria, y en ellas escuelas que atendían la educación especial y escuelas de educación indígena. Por supuesto, en las secundarias también se incluyeron las telesecundarias. Y en ese sentido se solicitó el apoyo de los secretarios de educación de los estados para que a través de los grupos de los coordinadores estatales de asesoría y seguimiento y las autoridades de preescolar integraran y enviaran a la Dirección General de Desarrollo Curricular los reportes con corte en marzo, para que estuviéramos en condiciones en la Dirección General de integrar el informe y entregarlo a la CONAEDU para continuar con este proceso. El CONAEDU en ese 12 de marzo toma nota de los avances que teníamos en ese momento, de la construcción final del enfoque formativo que se reflejará en la caja de herramientas, además de que la cartilla se estaba llevando a cabo y que teníamos un avance muy importante, casi final, en el documento de normas de evaluación, promoción, acreditación y certificación, que es el documento que sustituye al acuerdo 200 de evaluación. En el análisis que hicimos del acuerdo 200 nos dimos cuenta que el objeto del acuerdo 200 y de los anteriores, del 17, del 65 y del 1990 y tantos, no era la evaluación como lo habíamos dicho, sino era precisamente el procedimiento de acreditación, promoción y certificación, porque la norma académica estaba colocada en otro lado, que no normaba la evaluación. La evaluación se norma en el plan de estudios, en los enfoques para la enseñanza que están escritos en cada uno de los programas de asignatura y en cada uno de los campos formativos de la educación preescolar. Y entonces había que cambiar el objeto de ese documento, y que entonces quedó normas de evaluación, promoción, acreditación y certificación. Acuerda el CONAEDU que si ya teníamos los documentos de norma, le encargó entonces a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, la UPEP, que hiciera un estudio pronto de la viabilidad de poner en aplicación y generalización la cartilla de la educación básica a través de las estructuras de la educación de control escolar, considerando que había un número importante de estados que ya tienen la cartilla en forma electrónica, considerando, y en esa reunión se acordó, que las entidades que tuvieran los recursos tecnológicos y las plataformas, la subsecretaría otorgaría un software para la implementación de la cartilla electrónica, y aquellas entidades donde no fuera posible eso, se seguirá trabajando con la cartilla impresa, pero son los menos, es menos de la mitad.